Bien, empezamos. Alumno, buenos días, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Buenos días, teacher, ¿sí se escucha? Ya. Voy a compartir con ustedes un video, por favor, de algunas sumatorias para recordar, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos a compartirlo. Hola, soy el profesor Omar Herrera Cáceres. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Segunda monografía que les estoy presentando de sumatorias polinomiales, parte de esta colección que quiere contribuir a tu formación. Chicos, ¿se escucha el audio? Sí, profesor. Ya, vamos a compartir video también, ¿ya? Universidades del país. Estamos trabajando las sumatorias polinomiales, lo cual quiere decir que hay otro tipo de sumatorias, pero tenemos que empezar por algo. Mira, a esta relación nosotros le llamamos S sub 0. ¿En qué consiste? En sumar el mismo sumando una cantidad determinada de veces. El resultado siempre será n por el sumando, o al revés, dado que la multiplicación es conmutativa, también podría ser a por n. Sin embargo, acá yo debo leer que el sumando a se está repitiendo n veces. Esto te vas a dar cuenta que está relacionado a lo que en álgebra nosotros llamamos término independiente o término constante, y acá va a ser indicado por x a la 0, tomando como referencia el término independiente de una fórmula generatriz de una sucesión polinomial. Por ejemplo, calcular c más d más 1. Bueno, c más d más 1 en este caso representa simplemente las tres últimas cifras de la suma de esta expresión. Profesor, ¿cómo lo hago? Simplemente multiplico 22 por 101, ¿no? 22 por 101. Y esta es una multiplicación que da como resultado 22, 22. Quiere decir entonces que U va a ser esta cifra de acá. Esta cifra de acá va a ser U, la cifra de acá va a ser D, y esta cifra de acá va a ser C. Entonces este de acá es C, D y U. Y la suma de ellos, que es lo que me están pidiendo, vendría a ser igual a ¿cuánto? A 6. Entonces la suma pedida va a ser igual a 6. Bien, tenemos aquí esta primera sumatoria, que es una sumatoria histórica. Muchos de ustedes habrán leído que esa sumación fue resuelta alguna vez por Carl Friedrich Gauss cuando tendría aproximadamente unos 8 años. Para nosotros esta sumación 1 más 2 más 3 hasta más n es el último sumando, que además este último sumando indica el número de sumandos, es el último por el que le sigue entre 2, el último por el que le sigue entre 2. Y para nosotros está asociado a x. Profesor, pero ¿cómo yo voy a resolverlo en este caso? Muy fácil.
Primero nosotros vamos a obtener la fórmula generatriz. Ya lo hemos hecho en el tema de sucesiones. No será muy difícil. Esto de acá veo que es una sucesión lineal, sucesión de primer grado, polinomial, y que la diferencia o razón constante es menos 2. Es decir, si considero los sumandos como una sucesión, es una sucesión decreciente con razón menos 2. Entonces yo colocaba el menos 2, recordemos, ponía el x y me preguntaba ¿cuánto le sumo al menos 2 para que me dé como resultado 99? Pues hay que sumarle 101. Miren, y ahora empezamos a entender la cosa. Este x a la 1 no va a hacer otra cosa que ese 1. Y este, que estaría como x a la 0, observe por favor acá, se le podría poner así, x a la 0 estaría relacionado al s sub 0. Otro detalle más, para saber cuántos, bueno, el x a la 0 no suele ponerse, así que lo borramos. Para saber cuántos sumandos tenemos, simplemente igualo esto con el último término, ¿no? Lo igualamos. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto va a valer el x? ¿Estamos de acuerdo? A ver, paso a restar. 11 menos 3 sería 8. 9, 68. Este 2x se transpone. Entonces, ¿cuánto vale el x? El x va a ser simple y llanamente 34. Quiere decir que hay un total de 34 sumandos. Profesor, ¿cómo lo aplico? Acá dice, mira, ojo por favor, acá dice menos 2, pero el x es ese 1, y ese 1 es n por n más 1 entre 2, donde n indica no solo el último término, sino también el número de términos, que en este caso es 34. Entonces sería, número de términos, 34, por el que le sigue 35 y todo esto entre 2. Y ahora, el término independiente, no debemos olvidar esto porque es muy importante. El término independiente siempre se multiplica por el número de sumandos. Ya lo que salga como respuesta acá no es de nuestro interés. Lo que interesa en este momento es que tú aprendes a plantearlo a este nivel. Si llegas a ese punto, ya después resolverlo es una cuestión solamente operativa que no nos interesa demasiado. Bien, pasemos a otro tipo de sumatorias también de primer grado. Estas sumatorias pueden ser demostradas a partir del término generatriz. No es nuestro interés en este momento demostrarlo, pero ¿cómo se hace? Mira, es el último al que le aumento 1, le saco la mitad y todo al cuadrado. Entonces, otra vez, cuando tengo una suma de impares, al último le aumento 1, le saco la mitad y elevo al cuadrado. En el caso de los números pares, simplemente multiplico la mitad del último por el que le sigue. La mitad del último por el que le sigue. ¿Estamos de acuerdo? Mira, voy a desarrollar esta suma un poco particular. De pronto no todos se están dando cuenta de qué es lo que está pasando, pero qué coincidencia que este número 3 es 1 más 2. Y luego el número 7 es 3 más 4, este 7. Y luego el 11 es 5 más 6. Y esto prosigue así, y 99 es 99 y acá vendría a ser 100. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, conforme a lo que nosotros hemos indicado, para el primer caso, que es la sumación de números impares consecutivos a partir de 1, dice al último le aumento 1, ahí está, al último le aumento 1, le saco la mitad y todo al cuadrado. En el caso de acá, le saco la mitad a 100, que sería 50, y lo multiplico por el que sigue. Bueno, 99 más 1, 100 entre 2, 50 al cuadrado vendrían a ser 2500. Y le voy a sumar 50 por 51, coloco un 0, 5 por 1, 5, 5 por 5, 25, mira acá 0, 5, 5050. Increíble porque esta suma, 5050, también es el resultado de sumar 1 más 2 más 3 hasta más 100. Y es cierto, si ustedes consideran así, mira, baja acá, luego sigue acá, luego baja acá, ¿no? Este tipo de sesgo llega algún día
precisamente a la suma que calculara Gauss, que hice referencia. Profesor, ¿habrá otra manera de hacerlo? Claro, la que he explicado acá. Es decir, vamos a calcular en este momento el término generatriz. Oiga, me doy cuenta que la razón o diferencia entre los términos es 4. Entonces yo inmediatamente digo, esto es 4 por X. Pero luego me pregunto, ¿cuánto le sumo o le resto? En este caso le resto a 4 para que me dé el primero. Esa es la técnica. Pues en este caso tiene que ser menos 1. Se acabó. Este está relacionado al S1. Está relacionado al S1. Si yo deseo saber cuántos términos hay, ya sabemos que debemos igualar con el último de la sumación inicial. Ustedes van a despejar y se van a dar cuenta que hay un total de, mira, este pasa a sumar 200. El 4 dividir X me sale 50, lo cual quiere decir 50 términos. Ahora, en este mismo instante, dice 4 por, ¿qué cosa es X? X es S1. ¿Qué es S1? Mira, X a la 1, X a la 1, X a la 1. Es S1 que sería N por N más 1 entre 2, donde N representa el último término y el número de términos. Entonces acá sería 50 por 51 entre 2, pero le debo restar 1 por 50. A ver, si nos damos cuenta, aquí la mitad es 1, ¿cuánto es la mitad acá? Vendría a ser 2. 2 por 50 vendría a ser 100, y 100 por 51 sería 5100. Si a 5100 tú le restas 50, el resultado tendrá que ser 50-50, como ya estábamos esperando. Chicos, ¿hasta ahí se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Ya. Este video de todas maneras también lo voy a subir a la plataforma, por si acaso, así que presten atención. Bien, pasamos a explicar ahora la siguiente sumatoria o sumación. Es la suma de los cuadrados de los primeros números naturales desde 1 hasta un valor determinado tal como n. Bien, otra vez repito, no es nuestra intención en este momento deducirlo, pero el resultado es el último por el que le sigue por 2n más 1, o sea, el doble del último, y todo esto sobre 6. Es una relación formal que es importante que la memorices y que la practiques muchas veces hasta darte cuenta. Por decir, acá tengo una sumación sencilla, va desde el 1, 2, 3 hasta el 50 al cuadrado. Quiere decir que el número de términos también va a ser 50, el último término es 50, sería el último por el que le sigue el doble de este último, que será 100 más 1, 101 y todo sobre 6. Si tú deseas sacar la tercia, la mitad, lo que importa ya en este momento era plantearlo, no necesariamente obtener el resultado, que lo puedes hacer con mayor tranquilidad. Mira, en este ejercicio número 5 nosotros podemos aplicar ya las técnicas que hemos aprendido antes. Por ejemplo, observamos que las bases están en una sucesión lineal, polinómica, de razón 2. Eso quiere decir que yo podría escribir, mira, el término generatriz de esta manera, 2x. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto le debo sumar o restar a 2 para que me dé justamente 1? Y en este caso nos damos cuenta que tengo que restarle 1. Sin embargo, también podemos observar que las bases están elevadas al cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros acá vamos a elevar al cuadrado, y haciendo uso del álgebra que hemos aprendido en secundaria, simplemente el cuadrado del primer término vendría a ser 4x al cuadrado. Esto por esto, su doble con signo negativo vendría a ser 4x y finalmente más 1. Ahora, recordemos también que ya habíamos indicado que esta expresión, al igual que esta, y el término independiente, este de acá está representando a S2, ¿no? Y S2 es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, donde n representa el número de sumandos. S2 está referido pues al exponente de la x porque está relacionada a x al cuadrado. Análogamente, nosotros tendríamos aquí S1, que ya sabemos que el exponente acá es 1 y que está relacionado a n por n más 1 sobre 2, donde n también representa el número de sumandos. Y este
que vendría a ser el S0 y que ya explicamos, es el término independiente, también llamado término constante, ¿de acuerdo? Entonces, esta sumación que nosotros estamos observando en este momento, simplemente se resuelve de este modo. Dice 4 veces y como el número de sumandos, atención por favor, esto no es muy difícil de pensar. ¿Cómo calculábamos el número de términos? Igualábamos la fórmula generatriz, o sea, la base, con 51. Pero si tú 2x menos 1 lo igualas a 51, el menos 1 pasa a sumar 52 entre 2, sería 26. Entonces nosotros estamos hablando de 26 términos con los que estamos trabajando. Entonces, S2 vendría a ser, atención acá, 26 por 27, el doble de 26 más 1, 26 por 2, 52 más 1, 53. Y todo esto va a estar entre 6. Ahora aplico 4 por S1. S1 es n por n más 1 entre 2. Y como son 26 términos, sería 26 por 27 y todo entre 2. Y finalmente 1 por 26. Ya el resultado, como estamos indicando, no es muy importante, excepto si estuviéramos resolviendo ya una práctica. Pero que planteemos el ejercicio así ya está bastante bien. A continuación, vamos a ver, este ejercicio ha sido planteado a propósito, porque hay una técnica mucho más inmediata para poder resolverlo, y es la que vamos a explicar a continuación. Mira, hay una frase famosa de Alberto Einstein que decía: el azar favorece a la mente que está preparada. La relación formal que te voy a mostrar ahora fue publicada hace 5 años en otra serie de monografías que en ese entonces difundí. Hasta antes de esa fecha no existe ningún libro de algo parecido. ¿Qué pasa con estas dos sumatorias? Estas dos sumatorias responden a la misma relación formal, que es la siguiente. El último por el que le sigue y por el que le sigue y todo entre 6. Así de simple. En el primer caso, el último será pues impar, como ocurría acá. En el segundo caso será par, pero siempre es el último por el que le sigue sobre 6. Vamos a aplicar esto justamente en este ejercicio. Observen. Me dice calcular, bueno, si A y B son PESI. PESI significa primos entre sí, lo cual quiere decir que el único divisor común que hay entre ellos tiene que ser la unidad. Si A y B son PESI, calcular, dice A menos B, sí. Bueno, entonces nosotros acá estamos viendo 21, que es el último. ¿Quién le sigue? 22 y luego 23, y todo esto va a ser dividido por 6. Pero esto es en el numerador de esa fracción. A ver, acá es el último, que vendría a ser 22, el que le sigue, que sería 23, y luego 24, y todo esto estaría entre 6. Mira, hijo, yo cancelo el 6 porque está en el denominador ambos. También podemos cancelar 22 y 23. Y es más, todavía podemos simplificar el 21 con el 24. La tercia va a ser 7, la tercia va a ser 8. Ahora, 7 y 8 son primos entre sí porque son además números consecutivos. Y si yo deseo la diferencia A menos B, ¿cuánto será el resultado? Menos 1. Perfecto. Voy a presentarte ahora la S3. La S3, como ya hemos indicado, está relacionada al X al cubo. Usualmente la mayoría de preguntas que se han planteado en los exámenes de admisión llega hasta S3, pero hay S4, S5, hay hasta S10. Esas relaciones fueron dadas por Johann Bernoulli y él indicó que a partir de ahí se podía deducir una relación para poder explicar la suma de cualquier potencia natural de los primeros números naturales. Spivak, que es un gran matemático norteamericano, hace alusión a que se requiere mucha perspicacia realmente para poder lograr desarrollar o encontrar esa relación. De hecho, los que conocen la serie de Bernoulli, la serie de números de Bernoulli, se habrán dado cuenta que no es tan fácil de manejar como se supone. Bien, pero en la pre, aquí en nuestro país solamente llegamos hasta la relación al cubo. Entonces acá yo tengo un x, este x va a estar elevado a la 1, porque n por n más 1 entre 2 es S1. ¿De acuerdo? Esto es S1.
Entonces aquí yo voy a llegar a una poderosa conclusión. No es el único caso. Si nosotros analizáramos, como acabo de manifestar, potencias superiores, nos encontraríamos con otras relaciones interesantes. Pero por ahora al menos esta, mira, S3 ¿a qué va a ser igual? A S1 elevado al cuadrado. A ver, tenemos esta sumatoria. Sería un grave error que yo calcule el numerador y luego calcule el denominador y lo efectúe. Tengo que aprender a observar. Primero observo que hay 2016 sumandos. Esto es claramente S3. Y este que está abajo es S1. Pero este S1 veo que está elevado al cuadrado. A ver, lo reemplazo. Si esto de acá es S3 y lo que está abajo es S1 al cuadrado, pero acabamos de deducir nosotros que S1 al cuadrado es S3, entonces S3 entre S3, ¿a qué será igual? Simplemente a 1. Han venido preguntas de esa forma. Si el alumno comienza a perder el tiempo de desarrollar parte por parte, ya perdió, igual que en el caso que está acá. En el caso número 6 que acabamos de explicar, ellos dicen de que la relación formal es n por 4n cuadrado menos 1 entre 3. Que en el segundo caso es 2n por n más 1 por 2n más 1 entre 3. Se ve claramente que la relación formal que hemos presentado tiene mucha ventaja, al igual que en el caso de este ejercicio. Bien, las siguientes sumaciones se conocen con el nombre de hipergeométricas. Es un tema que vamos a ver más adelante, pero lo más importante es que ya aparecen acá porque también son polinomiales. Profesor, ¿cómo se desarrolla este tipo de sumatoria? Muy fácil, se coge el último sumando, que es n por n más 1. A continuación se coloca el factor que les sigue, el siguiente, que sería n más 2. Y luego, como una regla mnemotécnica, podemos contar de este modo. ¿Cuántos factores tenemos? 3. Ya está, 3. ¿De acuerdo? La siguiente sumatoria se parece mucho a la de arriba. El procedimiento es exactamente el mismo. Cogemos el último sumando, n más 1, n más 2, y le colocamos a continuación el factor siguiente, que vendría a ser n más 3. Y lo volvemos a preguntar, ¿cuántos factores hay? 4. Por si acaso, esta relación o esta secuencia que estamos obteniendo sería igual si tú tienes 1 por 2 por 3 por 4 más 2 por 3 por 4 por 5, etc. Se cogerá el último sumando, se le añadirá el siguiente factor y luego se dividirá entre el número de factores. Vamos a aplicarlo acá de manera automática e inmediata. Mira, 1 por 2, 2 por 3, allá cojo el último que sería 20 por 21. Le coloco el siguiente que es 22 y lo voy a dividir todo por 3. Ya el resultado, vuelvo a repetir, no es muy relevante para nosotros, sino que tú llegues a escribir eso. En el siguiente caso, cojo el último sumando, que sería 20 por 21 por 22. Debo colocar uno que sería el 23, debería colocar el 23. Y me pregunto cuántos factores hay y voy a colocar debajo 4. Una vez más, ya el resultado lo pueden obtener ustedes como les resulte más conveniente. Profesor, ¿cómo lo hago en este caso? Nosotros vamos a explicar este caso cuando toquemos el tema de sumaciones hipergeométricas, pero en este caso sabemos que este número es 1, 3, 5. Creo que todos entendemos que para estos numeritos de acá que están aquí al inicio, la relación es la de los números impares, o sea, vendría a ser 2x menos 1. El siguiente le debo sumar 2 unidades, porque de aquí a acá le sumo 2, entonces te quedaría 2x más 1, y luego le aumento 2 más, porque para pasar del 3 al 5, del 5 al 7, también 2, entonces sería 2x más 3. Si nosotros desarrollamos esta expresión conforme al producto llamado de Stevin, dice que sale el cubo del término común y el cubo del término común es 8x al cubo. La suma de los términos independientes, que es 3 por el cuadrado del término común, que es 4x cuadrado, te quedaría 12x al cuadrado. La suma de productos binarios significa esto por esto que me da menos 1, esto por esto que me da menos 3, ya van menos 4, y como acá te da más 3, te queda solamente menos el término común, que vendría a ser 2x.
Finalmente, el producto de los tres, que vendría a ser simplemente menos 3. ¿Cuántos sumandos, profesor, hay acá? Ya nosotros sabemos, si la fórmula generatriz del primer factor es 2x menos 1, lo igualas al último, que sería 21, te quedaría 2x menos 1, 21, transpones el 1, 22, el x vale 11. Entonces quiere decir que van a haber 11 sumandos, pero lo que interesa en este momento, más que resolverlo, es cómo acaba de aparecer este S3, lo estás viendo acá, S3, este de acá que vendría a ser un S2, S1, y el de acá que es el SC. Chicos, ¿se entendió? Hola, buenas noches. Muchachos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Se han dado cuenta que la forma de resolverlo de manera polinomial es algo que no hemos hecho, bueno, anteriormente, ¿no? Generalmente nosotros hemos usado las fórmulas cuando hicimos el capítulo de series, en el segundo bimestre creo que fue, ¿se acuerdan? Hicimos el capítulo de series, ¿se acuerdan, chicos? Me recuerdo yo haberlo hecho con ustedes, creo que fue en el segundo bimestre. A ver un ratito. Segundo bimestre o primero. ¿Fue en el segundo o en el primero, chicos? ¿Mm? En el segundo bimestre, ¿verdad? Primera semana, ya lo había. Aquí está. Muy bien. A ver, a manera de refrescarse, chicos. Ahí está. Una serie viene a ser, ¿qué cosa? La suma de los términos de una sucesión, ¿verdad? A eso le llamamos serie o sumatoria. ¿Cómo se representa? Obviamente mediante el signo sigma, ¿no? Sumatoria de todos los números desde el 1 hasta el n, donde justamente este signo sigma significa que voy a sumar cada uno de los términos hasta n. Esta era la forma tradicional que nosotros habíamos estudiado, ¿no? Y acá yo les puse algunas formulitas, ¿no? Tal cual como informa el profe, similares, ¿no? En el caso de la suma de los cubos, la suma de C1 al cuadrado, la suma de los cuadrados, cantidad de términos por su consecutivo por la suma de ambos sobre 6, la suma de los pares, ahí está, es la mitad del último por su consecutivo, lo de impares igual, cantidad de términos al cuadrado, y la suma de los naturales. Ahí están las 5 primeras fórmulas. Por favor, a ver, los que no recuerdan, una captura, porque en los problemas simplemente voy a utilizarlos directamente. ¿Ya le tomaron la captura? Sí, ¿verdad? Listo. Pasemos a las siguientes propiedades. Ahí está. Y las otras fórmulas, ¿no? Que son la suma de los productos consecutivos tomados de 2 en 2, n por n más 1 por n más 2 sobre 3. En el caso de cuando empieza con k más 1, k más 2, o sea, cuando son de 3, es el producto de los 3 factores más 1 más sobre 4, lo que explicó el profesor. Cuando es suma de inversas tomado de 3 en 3, ahí está la formulita. El famoso Kitty Pong es sumar hasta uno antes que él y luego el que sigue, ¿no? ¿Qué más? Suma de los impares al cuadrado, tanto cuando son pares como cuando son impares, ¿no? Suma de impares al cubo, suma de números elevados a la cuarta. ¿Ya? Bueno, ahí están las propiedades más importantes, chicos. ¿Ya? Recuerda que una serie es la adición de los términos de una sucesión aritmética. ¿Ya? Las propiedades de sumatoria, recuerda que la constante sale de la sumatoria, o si no puede ingresar de manera distributiva tanto en la suma como en la resta. Listo.
Luego venían los problemas, ¿no? Que ya es algo que ya lo hicimos, ya no nos atañe. Chicos, hasta ahí, ¿está claro? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí. Ya, bacán. Hola. Hola, soy... Hola, bueno. Hola. Ya. A ver, chicos, acá hay una pequeña clase con respecto a sucesiones hipergeométricas. Me gustaría que lo observen también porque vamos a utilizar esto en problemas que justamente nos toca resolver el día de hoy, ¿ya? Por favor, escuchen el video. Dura poco tiempo. Te habla el profesor Omar Herrera Cáceres. Luego lo multiplican por una razón, luego lo multiplican otra vez por una razón. ¿Se escucha? Chicos, ¿se escucha? Sí, sí. Ya, presten atención, ¿ah? Y así hasta el infinito. Profesor, ¿cómo puedo saber yo la razón? La razón se puede hacer de esta manera. Divide este término entre el de acá o este término entre el de acá y obtenemos la razón, en caso de que tuviera mucha dificultad. Por otro lado, la razón tiene que ser un número menor que la unidad. De esta forma, mira, su valor absoluto tiene que ser así, menor que la unidad. Es decir, una fracción cuyo valor absoluto sea menor a la unidad puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, vamos a ver acá que la razón es un medio. Sin embargo, vamos a ver acá que la razón es menos 3/4. Bien, ¿cómo se hace? Primer término, entre 1 menos la razón. No vamos a demostrarlo en este momento. Me están diciendo que no ven, solo escuchan. A ver, disculpen. Vamos a aceptar simplemente que la relación, por ejemplo, vamos a ver acá que la razón es un medio. Sin embargo, vamos a ver acá que la razón es menos 3/4. Bien, ¿cómo se hace? Primer término, entre 1 menos la razón. No vamos a demostrarlo en este momento. Vamos a aceptar simplemente que la relación se obtiene de ese modo. Por ejemplo, acá, el A es el primer término. ¿Quién es R? La razón. Vamos a ver aquí. El primer término vendría a ser 1, por lo tanto se coloca allí. Luego dice 1 menos la razón. ¿Pero cuánto es la razón? Un medio entre 1 es un medio. Un cuarto entre un medio es un medio. La razón, por lo tanto, es un medio. El resultado, después de que tú calcules, va a salir 2. Analicemos este caso. De repente aquí no es tan fácil ver la razón, así que quiero calcularla. Profesor, ¿cómo lo hago? Te lo acabo de decir. Divide el menos 3 medios, que es el segundo término, ahí lo ves, menos 3 medios, lo divides entre 2. ¿Cuál es el resultado? Efectuando te queda menos 3/4. El valor absoluto es menor que 1, sí lo es. Por lo tanto, el resultado debe ser el primer término, que es 2 entre 1, ojo, menos la razón. Pero la razón en este caso es negativa, entonces lo colocamos de ese modo. Oiga, ¿cuánto va a salir acá? Menos se vuelve más, te quedaría 4 por 1, 4, más 3, 7/4. Va a ser 4 multiplicar al numerador, te quedaría 8 sobre 7. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto a otro tipo de relaciones. Por ejemplo, expresiones numéricas racionales periódicas puras. Nosotros acá tenemos una periódica que fácilmente puede ser escrita de este modo, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cómo se le llama a este orden decimal? Se le llama décimo. Al de acá centésimo, milésimo, 10 milésimo. De repente uno no lo ha tomado muy en cuenta, pero décimo es porque acá esto se puede dividir por 10. Centésimo porque de acá terminaría dividido entre 100. Lo que pasa es que 100 también se puede colocar 10 al cuadrado.
milésimo, que es el tercer orden decimal, 1 sobre 10 al cubo, porque en realidad se lo está dividiendo por 1000, y pues que esto seguirá así hasta el infinito. Ahora, ¿qué cosa nosotros sabemos de las fracciones? Sabemos que esto simplemente es A sobre 9. Si usted aplica a esta relación o a esta sumación, esta relación formal, va a obtener el resultado A sobre 9. Solamente que acá, como te darás cuenta, el resultado es más inmediato. Yo estoy descomponiendo esto con el afán de que tú puedas observar que se trata de esta suma. Pero en realidad, si yo me topo con esta suma, ya sé qué es esto y esto pasa a 0 de acá. Por ejemplo, en este caso, esto vendría a ser 0, AB, etc. La misma idea, nosotros tenemos aquí que este es décimo, sería A sobre 10, más B sobre 100, que se puede poner 10 al cuadrado, más A sobre 10 al cubo, más B sobre 10 a la cuarta, etc. Sugiero que en este caso por lo menos se consideren 4 términos. Sabemos que esto es lo mismo que AB numeral sobre tantos 9 como cifras hay en la parte periódica. Esto vendría a ser pues 0, ABC, ABC y seguirá así, ¿no? Y esto ya sabemos que es A sobre 10 porque ese orden se llama décimo. B sobre 100, que se puede poner 10 al cuadrado porque se llama centésimo. C sobre 1000, que sería 10 al cubo. A sobre 10 a la cuarta. Y esto pues seguirá así hasta el infinito. Nosotros sabemos que como hay 3 cifras decimales en el periodo, así se le llama esto, se escribe un periodo completo y tantos 9 como cifras decimales tiene. Así que el resultado vendría a ser eso. Y eso se generaliza a más. Profesor, ¿y cómo sería en este caso? Mira, ve, 3 décimos porque es 3 sobre 10, 3 centésimos porque 10 al cuadrado es 100, 3, ya, equivale entonces directamente a esto, y esto es 3 novenos, que si tú lo simplificas, ¿cuánto te sale? Simplemente 1/3. Y en este caso, profesor, yo veo 7 décimos, 1 centésimo, 7 milésimos, 1 10 milésimo. Esto equivale a 0,71 periódico, que ya si tú deseas lo puedes colocar 71 sobre 99. Profesor, y en otras bases normales, lo mismo, tendríamos A, etcétera, pero en la base B. Nosotros acá colocábamos 10 porque la base es 10, 10 al cuadrado porque la base es 10, 10 al cubo. En este caso vamos a colocar la base B, A sobre B. Como este está en el segundo orden, aval se llama en este caso, vendría a ser de este modo: tercer orden aval, A sobre B al cubo, etcétera, hasta el infinito. Profesor, ¿y cómo sale? Sale exactamente como nosotros sabemos. El A, que en este caso como es una sola cifra, ya está en la base B, pero lo voy a poner a propósito. Acá te va a salir B a la 1 menos 1. ¿Por qué 1? Porque hay una sola cifra en la parte periódica. Ahora, vamos a ver este caso que vendría a ser 0, AB, etcétera, en la base B, que sería A sobre B, ¿de acuerdo? Porque es el primer orden aval. Luego sería B sobre B al cuadrado, porque es el segundo orden, A sobre B al cubo, y esto pues seguirá así. Profesor, ¿y cómo es? Ya hemos dicho, se coloca el AB completo, pero está en la base B. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 2 cifras y luego menos 1. ¿Estamos de acuerdo? En este caso vendría a ser lo mismo, pues A sobre B, ¿de acuerdo? A sobre B a la 1, ¿se entiende? Luego sería el B sobre la base al cuadrado, C sobre la base al cubo, bueno, etcétera. Como sea, esto es ABC en la base B. B al cubo son 3 cifras en la parte periódica, menos 1. Por si acaso no vaya a pensar que aquí fuera diferente. Mira, esto de acá es lo mismo y lo voy a colocar en este mismo instante. Observa, la base es 10, entonces acá sería 10 a la 1 menos 1. Acá sería pues el AB 10 a la 2 menos 1. 10 a la 3 menos 1.
Profesor, ¿cómo lo aplico? Facilísimo. Nosotros sabemos que esto es 0,2. ¿En qué base? 3. Profesor, ¿por qué? Porque todas las cifras son 2, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Esto vendría a ser 2 en base 3, que es 2, pero acá sería 3 a la 1 menos 1. Oh, sorpresa, 3 a la 1 menos 1, ¿cuánto te está saliendo? 1. ¿De acuerdo? Acá sería lo mismo, pero en este caso vendría a ser 0,57, ¿no? Así 5,7 en la base 8, que se va a colocar 5,7 en la base 8 sobre 8 al cuadrado menos 1. Aplico la regla del gancho, multiplico así, 5 por 8, 40 más 7, 47, sobre 64 menos 1, que vendría a ser 63. Hay un detalle importante acá. 2 es la mayor cifra en la base 3. Observe el siguiente caso de la base 10. El siguiente caso de la base 10. ¿Qué pasaría si yo tengo 9 sobre 10 más 9 sobre 10 al cuadrado más 9 sobre 10 al cubo y sigue así? Nos damos cuenta de que 9 es la mayor cifra de la base decimal. Bueno, sabemos que esto era 9, mira, 0,9 periódico, y que esto se ponía 9 sobre, si deseamos así, 10 a la 1 menos 1. ¿El resultado cuánto es? 1. Y eso va a ocurrir en cualquier base, tanto en cuanto la primera cifra sea la cifra máxima, la que esté en el numerador. ¿De acuerdo? A continuación vamos a hablar acerca de las sumaciones hipergeométricas. Es un tipo de sumaciones hipergeométricas, puesto que son muchas más. Pero estamos hablando de estas que suelen ser un tema frecuente, recurrente en los exámenes de admisión, en la cual observamos un numerador dividido por un producto de factores, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más, ¿de acuerdo? Lo que importa es que hay un solo criterio y que el criterio para desarrollar siempre es el mismo. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de ejercicios? Mira, la diferencia entre cada uno de los factores que aparece acá es la misma. Por ejemplo, acá la diferencia es 1, la diferencia es 2, la diferencia acá estamos observando que es 5, etc. A esto de acá se les suele denominar extremos. Lógicamente parece un poco raro hablar de extremos cuando no tenemos ningún medio, pero es una manera de hablar. ¿Qué otra característica más tiene? Que estos de acá van parchando, miren, observe, de uno con uno y así consecutivamente. Es la característica de este tipo de sumación. Ahora, profesor, ¿cómo se hace? Tomo la diferencia a la que vamos a denominar razón de los extremos. Y eso se escribe 1 entre esa razón. Luego de eso, la regla dice que cuando son dos factores en el denominador, se coge 1 al inicio y se resta con 1 del final. Cuando son dos factores, 1 del inicio se resta con 1 del final. Cuando sean 3 factores, se cogen 2 factores al inicio y 2 factores al final y se restan. Cuando sean 4, se cogerá 3 al inicio, 3 al final y se restan. ¿De acuerdo? En este caso, que es el más sencillo, simplemente hacemos esto: cogemos este, que vendría a darte 1, y le restas este, que te quedaría 1 sobre 21. Como es sencillo, 21 por 1, 21 menos 1, vendría a ser 20 sobre 21. Ahora, en este caso nos damos cuenta de que efectivamente van parchando uno con otro, pero que la diferencia constante o razón de extremos es 2. Entonces yo voy a colocar, ¿qué cosa? Un medio. Según lo que he explicado, ¿qué debo coger? El primero y restarle el último. Hagámoslo. Pero 1 entre 1 pues es 1 y le resto 1 entre 25. A ver si nos damos cuenta. 25 por 1 sería 25 menos 1, 24. O sea, un medio. Y acá 24 sobre 25. Podemos simplificar sacando a la mitad. Nos quedaría 12 sobre 25. Profesor, ¿y qué pasa en este caso? No ocurre absolutamente nada. Observe con cuidado. La razón o diferencia es 5. El 7 que aparece común a todos los numeradores se factoriza y la razón de extremos, que vendría a ser 5, se coloca ahí debajo. Como nosotros hemos factorizado 7, ya no va a haber aquí 7 porque ha sido factorizado. ¿Qué hay? 1. Te quedaría entonces el primero, que vendría a ser
pues un cuarto, y le restase este que sería 1 sobre 119. ¿De acuerdo? 1 sobre 119. Oye, vamos a efectuarlo. A ver, acá nos quedaría 7 quintos. Y acá sería 119 menos 4, ¿no? Se cruza. 119 menos 4 sería como 115 sobre 4 por 119. A ver, veamos qué podemos simplificar. La séptima es 1. ¿Cuánto sería la séptima? La séptima sería 17. La quinta es 1. ¿Cuánto sería la quinta? 23. El resultado vendría a ser 23 sobre 4 por 17 que hemos obtenido acá, pues será 68. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a otro tipo. ¿Qué ocurre en este caso en que las sumas se van hasta el infinito? Pues es sencillo, mucho más simple que en el caso anterior. La razón de extremos vendría a ser 1 y se coloca de ese modo. Ahora cogemos solamente el primero. Profesor, ¿por qué cogemos solamente el primero? Porque cuando queremos restar el último, este es infinito, todavía no tiene último. O también se puede decir que el último tiende a ser 0, que sería todavía más adecuado. El resultado es 1. Profesor, ¿cómo lo hago acá? Oiga, la razón de extremos vendría a ser 6, por lo tanto pongo un sexto. Debo coger solamente el primero, ya hemos dicho la razón. El último sumando no va a estar o tiende a ser 0. Entonces acá me está quedando un sexto. Profesor, y en este caso, pues análogo que en el caso anterior, la razón es 4, me quedaría 5 cuartos. Recuerda que el numerador ha sido factorizado. Y acá pues te quedaría un medio, ¿no? Un medio. Y ese un medio se pone acá. El resultado vendría a ser 5 sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. A ver, ahora pasamos a este otro caso. Pasamos a este caso. Tenemos 3 factores. La razón de extremos, ahora sí, precisamente podemos ver que hay extremos. Y la razón de extremos es 2, así que tú pones un medio. Ahora, ¿qué dijimos en la regla inicial? Que se cogen 2. Cuando son 3 se cogen 2. Cuando son 2 se coge 1. Cuando son 4 cogeré 3. Pero en este caso son 3. Entonces voy a coger 2, que sería 1 sobre 1 por 2. Y le voy a restar 1 sobre 21 por 22. Ya lo que salga no es relevante en este momento. Cuando tengamos que resolver un ejercicio de esta forma, pues sí lo haremos. Vamos a ver qué pasa en este caso. Es igual. La razón de extremos vendría a ser 4, entonces sería un cuarto. Mira que esa razón de extremos se mantiene en todas las fracciones, ¿de acuerdo? Luego de eso, como son 3, debo elegir 2, que sería 1 sobre 1 por 3, y le restaré 1 sobre 23 por 25. Lo que salga ya es cuestión de operarlo despacio, pero se obtendrá un resultado. ¿Qué pasa cuando vamos hacia el infinito? En este caso, se va hasta el infinito. Usualmente este tipo de ejercicios que para usted en este momento le puede parecer sencillo por la manera como se ha planteado, se resolvía de la siguiente forma. Cada una de estas se separaba en 3 fracciones. La mayoría de libros de RM lo hacen, pero no indican por qué. Para poder separarlo en 3 fracciones tenía que utilizarse la teoría de fracciones parciales del álgebra, mediante las cuales se logra hacer. Ahora, según esta técnica, esto es extremadamente simple. Tomo la diferencia de extremos, que va a ser 2, ahí está, y luego solamente cojo los 2 primeros. Los últimos ya no están porque tienden a 0. Entonces, ¿cuál es el resultado acá? Un cuarto. Esta es la técnica más rápida que existe para resolver estos ejercicios. Profesor, ¿cómo lo hago cuando tengo 4 factores? Lo mismo, la razón de extremos es 3 y coloco un tercio. ¿Qué hemos dicho? Cuando son 2 cojo 1, cuando son 3 cojo 2, cuando son 4 debo coger 3. Entonces te queda 1 por 2 por 3 y 1 al final sería 11 por 12 por 13. Se efectúa y obtenemos la respuesta que deseamos. Chicos, ¿qué les pareció? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Qué les parecieron los métodos, muchachos? No son comunes. Se han dado cuenta que esos métodos no están en los libros.
En el libro está lo tradicional, ¿no? Lo que hemos hecho antes, las fórmulas, donde yo les he puesto todas las fórmulas que estudiamos anteriormente. Pero ya en un nivel en un nivel ya donde uno ya tiene que prácticamente resolver rápido, de una manera fácil y sencilla, y hay que aprender otros trucos, otras maneras, ¿correcto? Entonces, el profesor ha explicado cada una de ellas de manera muy didáctica, y la verdad espero que todos lo hayan aprendido. Si en caso no lo has aprendido, de igual manera yo voy a subir los videos a la plataforma para que tú los vuelvas a ver, ¿sí? Y captes el método. La única manera de aprender esto es mirando, aprendiendo y practicando, ¿ya? Bueno, hay más ejercicios. Vamos a ver solamente unos cuantos más, y ya nos pasamos a los problemas. Bien, vamos a analizar este caso curioso, es un caso bastante frecuente y no muy difícil. Miren, ¿qué es lo que suele hacer acá? Quiero que se percaten que los coeficientes están en una progresión aritmética lineal o una sucesión aritmética lineal. Esa sucesión, en este caso, como lo estamos indicando, es lineal, pero puede ser cuadrática, cúbica, etc. Sin embargo, la variable sí está en progresión geométrica de razón x. Precisamente el método consiste en que yo multiplique por esa razón geométrica x. Y entonces nos damos cuenta que el resultado pasa a ser el siguiente. Observen, sería 3x al cubo, 4x a la cuarta, y esto seguirá así, hasta que por acá se va a transformar en 100x a la 100. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, antes de esto va a estar 99, creo que hasta ahí te has dado cuenta, x a la 99, ¿de acuerdo? Bien, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las dos expresiones. Te voy a poner acá restando. Vamos a decir que esta de acá es el minuendo, la otra es sustrayendo. Entonces, al restarlas en el mismo sentido, recuerda que el coeficiente acá es 1. Te queda x menos 1 por s. Bueno, cuando tú restas, este 1 que está aquí como positivo se vuelve negativo. X menos 2x vendría a ser menos x, mira, menos x al cuadrado. Esto seguirá así, hasta que tú llegas a este punto y te das cuenta que te queda menos x a la 99, pero, ojo, este de acá no tiene con quién restarse. Por lo tanto, se mantiene como positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué más, profesor? Oiga, aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Estos son términos de un cociente notable conocido. ¿Qué vamos a hacer acá? Coloco el 100, x a la 100, y pongo un signo menos para toda esta expresión. Y esta expresión se puede escribir así, yo no creo que nadie se va a molestar, etcétera, hasta x al cuadrado más x más 1, puesto que la adición es conmutativa. A continuación, nosotros efectuamos ese cociente y entonces nos quedaría 100x a la 100, observa. Esto sería x a la 100 menos 1 sobre x menos 1. Mira, esta expresión que está acá, esta, pasa a multiplicar a esta, ¿no? Y se suma algebraicamente, o sea, con el signo que tiene, con la expresión que está ahí. Entonces, me queda simplemente que x menos 1 por s vendría a ser 100 x menos 1 por x a la 100 menos x a la 100 menos 1 sobre el x menos 1 que ya nos está esperando, ¿no? Como sea, el resultado al final es s igual 100 por x menos 1 por x a la 100 menos x a la 100 menos 1 x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Otro modo de obtener esto es lo siguiente. Bueno, chicos, de ahí ya van a ver más métodos, más soluciones. Como les dije, espero que lo observen, lo practiquen. Yo voy a colocar este video, esos dos videos, y aparte también uno más de este profesor que también es muy bueno. Buenos días. Eso ya ustedes lo van a ver más adelante. ¿Ya? Yo lo voy a subir los 3 videos a su plataforma para que ustedes puedan estudiarlo. Vamos a lo que nos compete, que es la solución de los problemas. A ver, empezamos.
Ya. Problema número 2. ¿Qué dice? Una serie aritmética de 30 términos tiene de particular los sumandos el primero, el penúltimo término resultando 310. En tanto, la suma del segundo y el último término resultando 316. Calcula la suma de quién? De los 30 términos de la siguiente serie en cuestión. Bueno, yo te pregunto algo. ¿Cómo se calcula una serie aritmética? A ver. De 30 términos. O sea, la suma de una PA. Eso te están diciendo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se calculaba la suma de una PA, chicos? ¿O cómo se escribe la suma de una PA? A ver. Era T1 más T2 más T3. ¿Hasta dónde, muchachos? ¿Está bien si lo escribo de esta manera? La suma de una progresión aritmética es T1 más T2 más T3 más T4 hasta llegar al último que sería Tn términos, ¿correcto? Y recuerda que para que se llame progresión aritmética, es porque hay una razón constante. Esa razón constante generalmente le llamamos nosotros R. Vamos a hacerlo más chiquito. Ya está. Ahí está. Una razón constante. Y esa razón nosotros le llamamos más R, ¿correcto? Lo que acabo de simbolizar yo, profesor, es la razón aritmética. A ver. Si lo malo de trabajar en computadora no es lo mismo que trabajar en pizarra, ¿no? Ya. Listo. Correcto, muy bien. Y así sucesivamente hasta llegar al último término, ¿correcto? Ya. Pero ¿cuáles son los datos que me dan en este problema? Bueno, los datos son los siguientes. En una serie aritmética de 30 términos, o sea, n ¿cuánto vale? 30. Son 30 términos. Entonces, profesor, n vale 30. Entonces al último le pondré 30, el anterior será 29 y el anterior a él será el 28. Ya, ¿cuál es el dato del problema? Dice, tiene de particular los sumandos el primero y el penúltimo resultando allá. El primero y el penúltimo. Yo te pregunto, ¿quién será el primero de uno y el penúltimo? O sea, antes del último, de 9. El primero y el penúltimo, ¿cuánto suman, chicos? Es dato, dice. El primero resulta 310. Ahí está. El dato que me dan del problema es que el primero y el penúltimo suman 310. O sea, T1 más T29 igual a 310. Luego, la suma del segundo y el último término, a ver, la suma del segundo, el segundo será T2, ¿correcto? Y el último término, bueno, el último término será T30. Ya, ¿cuánto es? Resulta 316. Ya está, 316. ¿Correcto? Hallar la suma de quién? De los 30 términos de en cuestión. Chicos, ¿cómo se calculaba la suma de los 30 términos? Ya, esa era una formulita muy sencilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era? Era el primero
más el último dividido sobre 2, ¿verdad? Y multiplicado por la cantidad de términos. En este caso, la cantidad de términos son 30. Entonces, profesor, eso multiplicado por 30. Así sería, ¿verdad? El primero más el último sobre 2 y todo ello multiplicado por la cantidad de términos que sería 30. Ahí está. La suma de los 30 términos. ¿Ya? Que en otras palabras que sería 15 veces ¿quién? 15 veces la suma del primero más el último, ¿no? ¿Correcto? Ahora yo te pregunto, la clave está en hallar la razón. ¿Ya? ¿Cómo hallamos la razón? A ver. ¿Cómo hallamos la razón? Chicos, ¿ven lo que estoy haciendo? Ah, no se ve. Me hubieran dicho, pues. Ya. ¿Ahora sí se ve? Chicos, ¿se ve? Chicos, ¿logran ver? Ahora sí se ve. Perfecto. Ya. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Restando. Ya. ¿Qué pasa si restamos, chicos? A ver, si nosotros restamos, ten en cuenta de lo siguiente. Voy a restar, ¿ya? ¿De dónde a dónde? En este caso, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Voy a hacer la resta. ¿Ya? Si yo resto de abajo hacia arriba, ¿qué sucede, muchachos? Bueno, al efectuar la resta, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos? A ver. Si tú restas T1 con T2, eso te resulta R. T2, perdón. Con T1, eso resulta R. Y si tú restas T30 menos T20 menos T29, eso también sale R. Y la resta de 316 menos 300, ¿eso sale cuánto? Menos 310, eso sale 6, profesor. O sea que en otras palabras, al efectuar la resta tendrías R más R igual a 6. ¿Cuánto vale R? La razón, profesor, valdría 3. Ya conoces la razón aritmética. ¿De acuerdo? Ya conoces la razón aritmética. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos el primer término? Ah, recuerda la siguiente propiedad, ¿no? Profesor, yo recuerdo que el término enésimo, ¿no? Se calcula como el primer término, ¿ya? Más n menos 1 multiplicado por la razón, ¿cierto? Así se calcula el término enésimo, ¿cierto? Ya, esta es una propiedad que todos nosotros debemos recordar. Listo. Yo te pregunto, ¿cómo calculas tú el término 29? Entonces, el término 29 sería, profesor, el primer término más 28 veces la razón. ¿Estamos de acuerdo? El término 29, según esta propiedad, será 28 veces la razón. O sea, el primero más 28 veces la razón. Quiere decir que el término 29, ¿a qué va a ser igual? La razón vale 3. Entonces, ¿cuánto es 28 por 3? Chicos, ¿cuánto es 28 por 3? Sería, ¿cuánto? 60 más 24, 84. 84, profesor. Entonces ya tienes el valor del término 29. Si tú reemplazas en la ecuación de arriba, ya, si reemplazamos, entonces yo te pregunto, ¿a qué será igual eso? Claro, el término 29 será
El primero más 84, profesor. Chicos, de ahí, ¿se puede o no se puede calcular el primer término? Sí se puede, ¿no? Sería 2 veces el primer término, va a ser igual ¿a quién? Al 310 menos el 84. ¿Cuánto es 310 menos 84? Y eso entre 2. 113, ¿no? Entonces, el primer término, ¿cuánto valdría? 113. Ya conoces el primer término, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Ya está. Profesor, ¿y cómo calcularía usted al último? Al término 30. Porque yo necesito el término 30 para resolver el problema. Ajá. Aplicas la misma propiedad, pero ahora para el caso del término 30. Yo te pregunto, el término 30, en este caso, ¿cómo se calcula? El término 30, profesor, será más 29 veces la razón. O sea, el primero más 29 veces la razón. Pero, profesor, ya conozco el primero. ¿El primero cuánto vale? Vale 113. El primero vale 113. Y también conozco la razón. La razón, profesor, valdría 3. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale entonces el término 30? ¿Mm? ¿Se puede hallar o no? Sí se puede hallar, ¿no? ¿Cuánto vale el término 30, chicos? A ver. ¿Cuánto será 113 más 29 veces 3? Eso sale 200, ¿verdad? Muy bien, 200. Ya tienes el término 30. Como ya tienes el término 30, entonces ya tienes todo, profe. Porque la suma ya lo puedes calcular. La suma de la progresión aritmética será el primero, que sería 113, más el último, que sería 200. Y todo eso dividido entre 2 y multiplicado por la razón, que sería, por la cantidad de términos, que sería 30. ¿Cierto? Ya. Y esa multiplicación, profesor, esa suma y esa multiplicación, ¿a qué va a ser igual? Ya, chicos, lo que sigue es cálculo. $4,695, ¿no? Sería, entonces, por lo tanto, la suma que me piden calcular sería 4,695. Ya está. La respuesta. Listo. La B. La clave sería besito, ¿no? La B. La clave de este problema sería besito. Ahí está. Ya está. ¿Se entendió, chicos? Chicos, ¿se entendió? Ya, muy bien. Pasemos al siguiente. No te olvides que aquí yo he efectuado la resta. La resta. Lo pongo por si acaso. Ya está. Problema número 4. Problema número 4 que tenemos. A ver. Calcula S, me dice, ¿no? Calcula S. ¿Quién es S? S es el producto de ¿quién? 1 por 5 menos 2 por ¿cuánto? 2 por 6 más 3 por ¿cuánto?
3 por 7, y así sucesivamente, ¿no? Menos 4 por 8, más 5 por 9, listo. Así, ¿hasta dónde? Hasta llegar, dice, a 20 sumandos. Me dan esta suma, ¿verdad? Y me dice que son 20 sumandos. A ver, se supone que los pares son negativos y los impares son positivos. Como son 20 sumandos, 20 es par, será negativo, ¿no? 20 por 21 será, ¿correcto? 20 por 21. O sea, el último será 20 por 21. Ahí están mis 20 sumandos, ¿correcto? Listo, ya está. Ahora, ¿cómo resolverlo? A ver, no es lo mismo que los problemas, digamos, que hemos visto con el profe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Mm? A ver, uno es positivo, negativo, y así sucesivamente. Ya, ¿cómo se resuelve esta suma? Acá sale 5, acá sale 12, acá sale 18, acá sale 32. ¿Mm? Ya. ¿Copio bien? Sí, ¿no? A ver, 5 por 9, 4 por 8, 3 por 6. Acá está mal. Ya, no es 3 por 6, es 3 por 7, ¿no? Ya ves, ya me parece ilógico. 4 por 8, 5 por 9, ya. Ahora sí. 1 por 5, 2 por 6, 3 por 7, 4 por 8, 5 por 9. Entonces no es 20 por 21, chicos. ¿Es 20 por cuánto? Más 4, más 4, más 4, más 4, ¿no? 20 por 24. Ya. Listo. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo resolverlo? ¿Mm? A ver. ¿Qué forma tiene la asociación, chicos? A ver, si yo lo separo, tiene una parte positiva, ¿cierto? Y otra negativa, ¿no? Ya. Una parte positiva y la otra negativa. La parte positiva es esta, con los impares, y la parte negativa es lo que voy a restar, ¿sí o no? Menos, abro un paréntesis, y sería la siguiente, ¿no? Listo. Tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Correcto? Ya. ¿Está bien si hago esto? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pregunto. Sí, profesor. Están aumentando de 4 en 4, ¿sí? Ya, listo. La pregunta es, la primera parte, ¿qué forma tiene? Quiero que lo escribas como una sumatoria. A ver, la primera parte, ¿qué forma tiene?
En este caso son ¿cuántos términos? Recuerda que la cantidad de términos se calculaba como el primero más el último sobre 2, como son impares, el primero más el último sobre 2, ¿verdad? Sería 10 términos, ¿no? Desde k igual a 1 hasta 10. Y la forma que tienen los términos es k por k más 4. La primera parte, ¿es así o no es así, chicos? K vale 1. Ah, ya, discúlpeme, es impar, ¿no? Sería 2k menos 1. Y a eso súmale 4. Sería 2k más 3. A ver, ¿sale así o no sale así, chicos? La primera parte. Cuando k vale 1, sería 2 menos 1, 1. Cuando k vale 1, sería 2 más 3, 5. Ahí está. Cuando k vale 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ahí está. Y cuando k vale 2, sería 2 por 2, 4 más 3, 7. Ahí está. Hasta el último, cuando k vale 10, sería 2 por 10, sería 20, menos 1, 19. Ahí está, 19. Y cuando k vale 10, sería 2 por 10, 20 más 3, 23. Ahí está. ¿La primera parte tiene esta forma o no? ¿Sí? La primera parte tiene esta forma. Pregunta, ¿y la segunda parte qué forma tiene? También tiene la forma de una sumatoria, solo que está restando. A ver, la cantidad de sumandos, chicos, ¿cómo será? Bueno, como son pares, simplemente es la mitad, ¿no? Sería, la mitad de 20 sería 10. También son 10 sumandos. Ahora, la pregunta es, ¿qué forma tiene? La forma de 2k y luego 2k más 4, ¿no? Chicos, ¿está bien si hago esto? Pregunto. Cuando k vale 1, sale 2. Y cuando k vale 1 sería 2 más 4, 6. Cuando k vale 2 sería 4. Y cuando k vale 2, 2 por 2 sería 4 más 2 más 4, 8. Ahí está, 4 por 8. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Listo, muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se resuelve la primera parte? ¿Es un binomio o no? Ya, ¿cómo se resuelve? Ya, aplicas todos contratados, ¿no? Sería 4k al cuadrado, ¿verdad? ¿No? 2k por 2k sería 4k al cuadrado. Más 6 menos 2 sería más 4, más 4k. Y menos por más sería menos 3. Chicos, ¿está bien el desarrollo del binomio? A ver, observa. 2k por 2k. 2k por 2k sería 4k al cuadrado. Luego, más 6 menos 2 sería más 4k. Y menos 1 por 3 sería menos 3, ¿correcto? Ya, del otro lado está más sencillo. ¿Cuánto sería? 4k elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 8 veces k. ¿Es correcto? ¿Es correcto eso, chicos? Chicos, ¿es correcto eso? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Chicos, como ambos tienen la misma sumatoria, puedo factorizar la sumatoria. Si yo factorizo la sumatoria, entonces, ¿qué te queda dentro? Te queda la resta. Mira lo que voy a hacer. Todo esto lo voy a poner entre un corchete, ¿ya? Te queda la resta de quién con quién. A ver. Ya. ¿Están de acuerdo, chicos, que quedaría esto? Si factorizo la sumatoria, ¿lo pueden ver? Chicos, ¿logran verlo? La sumatoria lo factorizo. ¿Y qué te queda? El primero menos el segundo, ¿sí o no? El primero está aquí, el segundo está aquí. Ese signo menos ingresa. Ya, cuando el signo menos ingresa, ¿qué tenemos? El 4K con el 4K se van, ¿cierto? Y tendrías menos 4, menos 8K, perdón. Menos 8K más 4. ¿Qué pasa con el 8K, chicos?
y el 4. ¿Se reduce, sí o no? Y cuando se reduce, ¿cuánto sale? Operando, chicos, rápido. Menos 4 menos 3 o no. Sería menos 4K menos 3, profesor. O sea, al final todo resulta siendo igual a ¿quién? A esta expresión. ¿Ya? A esa expresión de ahí. Menos 4 menos 3. Al final todo se reduce a eso. El signo menos sale de la sumatoria, ¿sí o no? Por lo tanto, el resultado te va a salir negativo. Y te quedaría simplemente la sumatoria de ¿quién? Ya no negativo, sino en positivo. ¿Correcto? O sea, te saldría así. Ya la primera parte es conocida, pues no es la suma de los naturales, ¿correcto? Sería, ¿cómo sería esto? Menos, los naturales sería 4 por, a ver, ¿quiénes son los naturales? 10 por 11 sobre 2 o no. A ver, 10 por 11 sobre 2. Y eso menos, todo esto obviamente está entre paréntesis. Y el 3 por el 10 sería 30, ¿no? 3 por 10. Se multiplica con el n, ¿se acuerdan? Listo. Ya, chicos, ¿cuánto sale eso? Sería 4 por 55 más 30. Saldría 250, pero negativo, ¿no? Entonces la respuesta, profesor, sale 250 negativo. Ya, ese es el valor de eso. Listo. Ya. La clave, chicos, sería la C. Ahí está. A ver, siguiente problema, chicos. Problema 6. Emanuel ahorró su dinero de la siguiente manera, dice. El primer día, 3 monedas de 50. El segundo día, 3 soles más que lo que ahorró el día anterior. El tercer día, 5 soles más de lo que ahorró el segundo día. El cuarto día, 7 soles más de lo que ahorró el tercer día. Y así sucesivamente hasta que el último día ahorró 810 monedas de 50 céntimos. ¿A cuánto asciende sus ahorros? Bueno, me están pidiendo la suma, ¿no? A ver, vamos a interpretarlo. Dice, Emanuel ahorró su dinero de la siguiente manera. El primer día, 3 monedas de 50 céntimos. Bueno, 3 monedas de 50 céntimos sería 1 sol 50. ¿Qué más? El segundo día, 3 soles más de lo que ahorró el primer día. Sería 4 soles con 50. El tercer día, 5 soles más de lo que ahorró el segundo día. Sería 9 soles con 50. Y el cuarto día, 7 soles más de lo que ahorró el tercer día. Sería 16 soles con 50. Y así sucesivamente hasta que el último día ahorró 810 monedas de 50 céntimos. ¿Cuánto sale 810 por 50? 405. Listo. Ya, eso me piden calcular. Bueno, inmediatamente para eliminar los decimales multiplico por 2. Si multiplico por 2 sería 2 veces S, ¿verdad? 2 veces S va a ser igual a ¿quién? Bueno, el doble de 1 sol 50 será 3 soles, el doble de 4 soles 50 será 9 soles, el doble de 9 soles 50 será 19 soles, el doble de 16 soles 50 sería 33 soles, 32 más 1, ¿no? Sí, 33. Y así hasta llegar a 810, ¿correcto? Listo. Ya. ¿Qué está sucediendo ahí, chicos? ¿Qué tipo de progresión tengo ahí? A ver. Pregunta, ¿más cuánto es lo que tengo?
¿Más cuánto? Más 6. ¿El que sigue? Sería más 10. ¿El que sigue? Ya. ¿Más cuánto? Chicos, ¿más cuánto? ¿Más cuánto sería? Más 14. Ya, muy bien. Más 14. Correcto. Si se dan cuenta, si yo continúo en la siguiente resta, aparece ¿qué cosa? Una razón constante, ¿sí o no? Que esa razón constante, ¿cuánto sería? Profesor, la razón constante sería más 4. ¿Sí? Entonces, si aparece una razón constante a partir de la segunda resta, eso es porque eso es debido a que esta progresión es de segundo orden, ¿Ya? Y si es una sucesión de segundo orden, te pregunto, ¿cómo calculas esa sucesión de segundo orden? El término enésimo, ¿se acuerdan cómo se calcula? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no, chicos? A ver, vamos a recordar. Profesor, el término enésimo me acuerdo que era una sucesión de segundo orden. Era así, a n al cuadrado, ¿verdad? Más bn más c, ¿correcto? Esa era la sucesión de segundo orden. A n al cuadrado más bn más c, donde la se calculaba como la razón dividido sobre 2. La razón dividido entre 2. El b, profesor, el b, ¿ya? ¿Cómo se calculaba el b? Acuérdate que el b se calculaba como el término anterior, ¿verdad? Menos el a. El b, el término anterior, en este caso lo vamos a llamar p sub 0, ¿ya? A ver. Menos el valor de la. Y finalmente, profesor, el c era el término anterior al primero, ¿verdad? El c era el término anterior al primero, o sea, el t0. Listo. La pregunta es, ¿cuánto vale la razón? Bueno, la razón es conocido, vale 4. Sería 4 entre 2. ¿Y cuánto es eso? 2. O sea, A vale 2. Ya tengo el A. ¿Cuánto vale B? Entonces yo te pregunto, si tú le sumaste 4, ¿a qué número le sumaste 4? Al 12 o no. Entonces sería... A ver, ¿a qué número le sumaste 4? A ver, voy a calcular la columna anterior, ¿ya, chicos? De estos términos, la columna anterior. A ver, ¿quién sería? A ver, la columna anterior. Empezamos de aquí. Vamos a bajar esto un ratito. Ya, ahora sí. A ver. La columna anterior, ¿quiénes serían? Vamos a poner acá una barrita para calcular los términos de la columna anterior. Listo. Sabemos que la razón es 4. Ya, eso no cambia. La razón es 4. ¿Quién es el término anterior? ¿Mm? ¿A qué número le sumaste 4 para que te salga 6? Al 2.
Ahora la pregunta es, ¿a qué número le sumaste 2 para que te salga 3? Al 1, ¿sí o no? Al 1, profesor. Ya tienes ahí la columna anterior. Con estos valores calculas el A, el B y el C. A ver, estábamos diciendo que el término enésimo es de esta forma, ¿ya? El A es la razón entre 2, el B es el Q sub 0 menos el A, y el C simplemente es el T sub 0. Ya está. Listo. Ya, el A, profesor. La razón es 4. Entre 2, 2. Ahora calculemos el B. El B. ¿Cómo calculamos el B? El Q sub 0 sería ¿cuánto? 2. ¿Correcto? 2. 2 de rojito, ¿no? Menos el A, que vale 2. ¿Cuánto es 2 menos 2? 2 menos 2, profesor, sale 0. Entonces, B vale 0, chicos. B vale 0. ¿Y el C? ¿Cuánto vale el C? El C simplemente sería 1. Mirando, ¿no? El T sub 0, el anterior. C vale 1. Entonces, ¿cuánto vale tu término enésimo? Si reemplazas, el término enésimo sería 2 n al cuadrado más 1. Este sería tu término enésimo. 2 veces n al cuadrado más 1. A ver, veamos si es cierto. Cuando n vale 1, sería 1 al cuadrado 1 por 2, 2 más 1, 3. Ahí está. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado es 4 por 2, 8 más 1, 9. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado 9 por 2, 18 más 1, 19. Ahí está. Ahí está. Profesor, pero a usted le pide la suma de todos esos términos. Ah, ya. Esa suma, recuerda que lo puedes representar mediante una suma, mediante una sumatoria, ¿no? Listo, empezamos. Ya, chicos. La suma, vamos a hacerlo con la ayuda de la sumatoria. Por acá tenemos sumatoria. Acá está. Ya, listo. Vamos a usar sumatoria. A ver, ¿la sumatoria de quién? Sería 2S, no, porque es 2S. Igual es la suma de quién. En este caso sería desde n igual a 1 hasta dónde. ¿Cuántos términos tiene? A ver, la cantidad de términos. La cantidad de términos, ¿cómo se calcula? Igualando, ¿no? El término enésimo lo igualas al último. Y entonces, ¿cuánto vale n, chicos? Si al 2n más 1 lo igualas a 810, ya, ¿cuánto vale n? Si lo igualamos. Bueno, 1 pasa a restar, 2 a dividir, n sale como raíz, por lo tanto, n, ¿cuánto vale, chicos? ¿Mm? Sería 810 menos 1 entre 2 810 menos 1 entre 2 y raíz cuadrada de eso. ¿Está bien o no? Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, sería 16 por 2, está bien. Hasta 400, hasta 810. Es que no es 810, pues, es 801, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? 801, disculpen, 801. Ahí cometí un error. 801
entre 2 sale 400,5, ¿no? Así sería. Ahora sí, ahí está mi error, chicos, ya. Era 801. Ahora sí, si lo igualas a 801, ¿cuánto sale? ¿Cuánto vale n? Ya me pasa a restar, sería 800, pasa a ir 400, n valdría 20. O sea, ¿cuántos términos son? Son 20 términos. Listo, ya está. Entonces sería la sumatoria de ¿quién? Desde n igual a 1 hasta 20 de todos los 2n al cuadrado, ¿verdad? 2n, en este caso sí, 2n al cuadrado más 1. Ahí está. Al final resulta igual a esto. Ya chicos, ¿cómo se resuelve? Ya, pues eso sale así, ¿no? Sale 2 por ¿quién? En este caso, suma de cuadrados sería 20 por 21 por 41 y todo eso sobre 6. Más 1 por 20, ¿no? 1 por la cantidad de términos que sería 20. Ya. ¿Cuánto vale todo eso? Bueno, 2 por 20 por 21 por 41 entre 6 más 20. 5.760. 5.760 es la sumatoria. 5.760. Pero yo no quiero la sumatoria, yo quiero S. Entonces, ¿cuánto vale S? La mitad. Ya. ¿Y cuánto vale la mitad de esa sumatoria? Divides entre 2. Y la respuesta sería 2.880. Ahí está. La respuesta. ¿Ya? La clave sería avioncito. Avioncito. 2.880. Sucesión de segundo orden. ¿Ah? Pasemos al siguiente, a ver. Ya la 8. Ya la 8 sí ya hemos aprendido porque es una suma hipergeométrica, ¿no? A ver, ¿cómo era? Calcule la siguiente suma. Ya. ¿Quién es? Un séptimo más 2/7 al cuadrado más otra vez, ¿no? Se repite lo mismo, solo que ahora es 7 al cubo y el otro es 7 a la cuarta. Otra vez se repite lo mismo, solo que es un 7, ahora lo pongo a la quinta y el otro a la sexta. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Cuando no me dice nada es porque esa suma se va hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, eso proviene de un periódico puro. ¿Se acuerdan? Eso proviene de un periódico puro, profesor. ¿Y cuál era el periódico puro? Está en base 7, porque tenemos 7, 7, 7, ¿no? Entonces sería 0,12, periódico puro, ¿verdad? Periódico puro, pero está en base 7. En la base 7. O sea, todo eso al final se escribe como un periodo. 0,12 en la base 7. ¿Y eso cómo se escribe? Allá. Arriba se escribe obviamente el 12 en la base 7. Y abajo la máxima cifra de la base, que sería 66, porque son dos cifras, ¿no? En la base 7. Bueno, ¿cómo convertir un numeral a base 7? A base 10, ¿te acuerdas cómo se hace, chicos? ¿Recuerdan?
Se multiplica y se suma, ¿no? Se multiplica y se suma. Entonces sería, profesor, si yo multiplico sería 1 multiplicado por 7 y luego le sumas el 2. Abajo sería 6 multiplicado por 7 y luego le sumas el 6. Pregunta, ¿cuánto sale eso? Bueno, arriba sale 9, ¿cierto? 9 y abajo sale 48. 9 48avos, ¿sí? ¿Puedo sacar tercia o no? Claro, podemos sacar tercia. Ya, sacamos tercia, ¿cuánto sería? 3 16avos. 3 16avos, ¿ya? Y esta sería la respuesta. La clave sería enanito. ¿Ya? El problema número 7 puedes hacerlo igual. ¿Ya? Enanito. Listo. Chicos, ¿desean que continuemos la clase en la tarde? ¿Una hora más en la tarde? A partir de las 2:30 de la tarde, ¿les parece? Para seguir haciendo más problemas. Chicos, ¿qué les parece? 2:30 de la tarde. Ah, no pueden. ¿Por qué? ¿Tienen clase de recuperación? Ya, que mande solamente la solución, dicen. Ya, no hay problema. Les mando la solución de los problemas que faltan, ¿ya? Bueno, hasta aquí nos quedamos, chicos. Por favor, vean los videos que voy a subir, ¿ya? De problemas resueltos. Eso les va a ayudar mucho para resolver los problemas que están en su hojita, ¿ya? Eso sería todo. Gracias. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, Sheila. Chao.